Agustín, ¿qué tal? El gusto de saludarte a vos y a los oyentes, un placer. Bueno, contanos qué hay en esto de Alberdi, Milei y las ideas de libertad, Pablo. Contame cuál es tu mirada. Sí, Javier Milei, como muy bien indicás en la introducción, ha apelado desde su aparición en los medios públicos, ya sea como panelista y obviamente ahora en el centro como candidato y gran ganador de estas pasos, a las ideas de Juan Bautista Alberdi. Él incluso habla siempre de volver a las ideas de Alberdi y hace una reflexión en torno a las consecuencias de haber aplicado esas ideas, es decir, las consecuencias positivas en la historia económica argentina. En realidad, si uno se pone a escarbar en Milei, hay, por lo menos en otros aspectos, no he escuchado profundizar, pero sí se puede decir que en términos de moneda, en términos de impuestos y en términos, por ejemplo, de empresas del Estado, hay una, y por puedo estar olvidando alguna más, hay una clara coincidencia en lo que sostenía Juan Bautista Alberdi y lo que, y obviamente, y esas ideas que son rescatadas por él. Por ejemplo, para encontrar en Alberdi referencias a la moneda, obviamente Alberdi, para aquellos que no conocen, fue, eso es una opinión personal, pero el intelectual más importante, digamos intelectual, porque cuando hacemos políticos es otra cosa, en aquel momento la generación argentina, por lo menos del 80, incluso las anteriores, había un vínculo muy fuerte entre intelectualidad y gestión. Encontramos, digamos, alusiones muy claras a la moneda en el sistema económico y rentístico según la Confederación, que es el libro que explica la constitución económica, ¿no? Muy importante, algo que ahí tiene una coincidencia, porque Alberti siempre hablaba básicamente de alinear algo, ambas, entendiendo que la economía es un sistema de vasos comunicantes, es decir, vos cuando lees ese libro ves como referencia todo el tiempo un artículo con el otro. Y en estudios económicos póstumos. Por ejemplo, si yo te dijera, a vos, ¿no? Abro un poquito así, A ver, dale. para no hacerlo tan gráfico, pero si yo te dijera, y no lo voy a citar completo porque, bueno, sería un poco aburrido, pero si te dijera, mira, la emisión de papel moneda arruina la libertad política, la moralidad de la industria y la hacienda, y ojo con el gobierno cuando tiene capacidad de fabricar monedas como simples tiras de papel, porque a la larga es un poder omnímodo que va a vivir en el corazón de la Constitución argentina como un gusano, ¿no? Que, o sea, tenemos un gusano, morimos, obviamente, en el corazón. Ujú. Bueno, parecía muy mileesco, si me permite la expresión, y es una frase de Alberdi, ¿no? Fíjate, fabricar siempre tiras de papel que no obligan, que la capacidad del Estado de emitir eso arruina la moralidad, la hacienda, la industria. Hay veces un claro alineamiento, ¿no? En el pensamiento. Por ejemplo, vamos con el Banco Central y acá hay que hacer una aclaración. El Banco Central, hay un debate muy interesante, es del año 35, se crea. Alberdi vivió hasta mediados de la década del 80 del siglo XIX, con lo cual no existía Banco Central como tal. Pero tanto Alberdi como Alem, y acá meto un poquito, extiendo un poquito más, como Juan B. Justo y todos los socialistas de aquel tiempo, y los demócratas progresistas, le temían muy fuertemente a la capacidad de un banco supramonetario que se ponga por encima del mercado y regule el crédito de la gente. En el caso de Alberdi, puntualmente, entendía que un banco del Estado, porque ellos hablaban de Banco Nación en ese momento, ¿no? Y Alem también en sus escritos de Banco Nación y emisionismo, pero en el caso de Alberdi, para no irnos de autores, aunque hay muchas coincidencias, él entendía que el curso forzoso, es decir, la capacidad del Estado de aplicarle, de usar una moneda que se derrite, es la ruina, y lo decía en estos términos. Dice que cuando el Estado tiene un banco donde emite papel de empréstito forzoso, hace los arreglos de deuda pública, dice Alberdi, la peor de las ramas, sin reembolso, sin hipoteca, sin interés, y lo arregla como quiere, y ese arreglo es en base a las necesidades del gobierno. Bueno, y yo te pregunto, Pablo, ¿cómo se figuraba Alberdi en mitad del siglo XIX esa reserva de valor que es el dinero o esa Sí, acumulación de trabajo, como lo que suelen definir otros pensadores al dinero, ¿no? Algunos dicen que es un billete, ¿no? De X cantidad de guita. Bueno, es trabajo acumulado, te dicen algunos, quizás con una mirada más socialista, otros dicen es una reserva sí. de valor, una mirada más liberal. Bueno,
cuál era cuál era esa forma que concebía Alberdi en todo caso de o acumular trabajo, de reservar valor sin un banco central o sin un banco que lo hiciera? En aquel O tiempo, sin una autoridad monetaria, para no utilizar el término claro, banco. no, en aquel tiempo algo que Alberti ponderaba muy bien, haciendo un poquito, porque también tiene que ver con lo que, viniendo a lo que dice Milei, con el tema de la moneda, eh, había mucha coincidencia entre las reformas monetarias, siendo la política, sobre todo aquellas que habían aparecido bajo la administración de Roca y su segundo gobierno, en base a la ley de conversión de 3.871 de 1899, que había establecido, había mejorado las leyes anteriores que buscaban la unificación monetaria. Recordemos que en aquel tiempo uno de los problemas a solucionar a partir de 1880 era que el Estado tuviese, que la nación, pero Argentina tuviese una moneda, por ejemplo en el interior, en la provincia de Córdoba, hasta el desorden monetario se demandaba peso oro boliviano, así la gente demandaba eso como reserva de valor. Ujú. Ahora, a partir sobre todo de 1899, Bueno, uno lo ve, acá en la región hasta Chosmalal creo que supo tener una moneda propia claro. siglo XIX. Bueno, eso habla a las claras de que el peso argentino no cumple con aquellos requisitos para ser moneda, es decir, ser demandado, servir de reserva de valor, servir para agilizar transacciones. Entonces la gente demandaba lo que pudiese encontrar según su microrregión, y era un país partido. Ahora, las reformas que estas no llega a verlas Alberti del todo, pero ponderaba mucho el pensamiento de los economistas o ministros de Hacienda en aquel momento, y cuando Roca aplica en 1899 en al segundo gobierno a través de su ministro de Economía, José María de Rosa, la caja de conversión, al cual que sostenía, coincidiendo con Alberdi, que el peso no era el que tenía que valor, sino el oro que le daba ese, según, recordemos en aquel momento, Alberdi decía, hay un acuerdo tácito del mundo entero en que el oro es el que vale realmente y que el respaldo está en aquel oro producto del comercio exterior. Entonces, esa reforma monetaria de la caja de conversión es la que le permitió a Argentina en aquel momento, primero, una de las primeras medidas, y pensemos en hoy, cortar el financiamiento digamos, de las entidades, en el caso Banco Nación, hacia el gobierno central, ¿no? Cortarlo. Algo, por ejemplo, para que te des cuenta hoy, uno de los principales ingresos del Estado Nacional es la emisión monetaria, incluso a veces por encima del IVA, ¿no? Un producto que está en todos los productos que comerciamos. Y aquella reforma monetaria, en base a la caja de conversión, y en base a un sistema que el mundo acordaba, porque eso es cierto, acordaba otro mundo, pero te está diciendo, mirá, Alberto decía, el oro vale por un acuerdo tácito, si pudiese multiplicarse como el algodón, no tendría ningún valor, y ningún rey se lo puede dar, como diciendo, mantengamos esto del lado alejado de la clase dirigente porque se derrite. Ahora, esa reforma y aquello que pondera Milei, en algo cierto, produjo que la Argentina tenga esa caja de conversión hasta la Primera Guerra. Los shocks de la Primera Guerra hicieron salir. Pero los principios monetarios se mantuvieron hasta la creación o hasta mediados de finales de la década del 30. ¿Y sabes cuánto era el promedio de la inflación en Argentina en aquel tiempo? ¿Promedio anual? Y claro, no llegaba al 1 o 2%, sí. 1,5, 1,7 en el peor de los casos, mientras la inflación promedio norteamericana superaba el 2%. Es decir, que hay un razonamiento correcto, por lo menos, entendible y a mi entender, cuando Milei pondera las ideas monetarias de Alberdi, que fueron aplicadas por alguien que Alberdi elogiaba mucho, como era Julio Argentino Roca, y no llegó a ver esta reforma del todo, pero estaban basadas en muchísimos principios alberdianos, y esto lo puedes encontrar en las memorias, yo te las puedo dar gentilmente, de José María Rosa, segundo ministro ministro de Hacienda del segundo gobierno de Julio Argentino Roca. Ajá. Pablo, como siempre, esto de apelar a la historia y a las ideas, sobre todo para después llegar a las acciones y a las personas y sus acciones, es quizás el mejor camino como para entender la realidad. Te agradezco muchísimo la gentileza de darnos estos minutitos, aunque breves, pero interesantes respecto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del liberalismo, de Milei, pero también de historia, de Alberdi, ¿no? Para los argentinos, como uno de los forjadores de lo que después se plasmó en la Constitución de 1853. Gracias, Pablo.
cuando guste podemos ampliar estas ideas con Sí, más claro. tiempo y ahí estaremos. Te agradezco muchísimo a vos y un saludo a todos los oyentes.